we've been taught that's the way our world goes round. Walking on the grounds we've always known, stepping on the footprints in the snow. But when it melts, the other ways will show. We're gonna make the footsteps on our own. That life can wait just for a while. Vamos. Uy, sí, estamos listos, vamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo capítulo. El día de hoy vamos a empezar a trabajar con las formas de gobierno. El tema de hoy van a ser las formas de gobierno. Y tenemos, históricamente la humanidad se ha ido agrupando desde hordas, tribus en los tiempos prehistóricos, ¿no? Los hechos de las primeras civilizaciones humanas fueron configurándose como grupos sociales que se fueron estableciendo poco a poco en pequeñas familias, en pequeños grupos que se iban relacionando, ¿no? Y que establecían lazos y vínculos para protegerse. Lo más importante era protegerse. Pero entonces se dieron cuenta que era necesario que hubiera alguien que guiara esa comunidad o esa tribu o esa horda, ¿no? Y entonces fueron estableciéndose rangos de poder en donde empezaron a surgir las primeras dinámicas de gobierno, ¿no? A lo mejor todavía no eran una forma de gobierno propiamente, pero sin embargo ya representaban el inicio de lo que con el tiempo sería una forma de gobierno. Y después, en el paso de la historia, vamos a encontrar formas de gobernar, por eso se llaman formas de gobierno, en donde las personas que están al frente tienen ciertas características. Por ejemplo, la primera forma de gobierno que vamos a ver hoy, que es la monarquía. Monarquía viene del término monos, que significa uno, es decir, que una persona es la que gobierna, una persona es la que tiene el poder o el máximo poder. En este caso, en la monarquía, quien tenía el poder absoluto era el rey, ¿no? El rey era el que establecía los mecanismos, las reglas, y el que además se decía que provenía de Dios. Dios lo había puesto, y entonces, como Dios lo había puesto, pues era la forma en que el pueblo creía en él, creía en las decisiones que tomaba, ¿no? También tenemos, por ejemplo, otras formas de gobierno. En estas formas de gobierno, por ejemplo, de la monarquía, hay formas, ¿no? Nombres muy claros de monarcas que a lo mejor no estuvieron en la misma época, pero que al final ejercían el poder en una sola persona. Por ejemplo, los faraones. Un faraón era una persona que era la que dominaba Egipto en este caso. Un tlatoani, en el caso de Mesoamérica, era también el que guiaba a toda la comunidad, el que gobernaba, ¿no? Y entonces, en estas formas de gobierno, la monarquía era una forma de rendir tributo a esa persona que había mandado Dios. Eso era lo que se creía, que Dios los había mandado, y por eso es que había que obedecerles. Hay muchas cosas, creencias que se dicen, por ejemplo, que los reyes, ¿no? La familia real tenía sangre azul, y entonces también se decía que Dios se comunicaba a través de los sueños con el rey. Ya estamos hablando en siglos más recientes, ¿no? Y entonces la monarquía fue una forma que dominó Europa principalmente, en donde los reyes establecían lo que se conocía como la corona, porque llevaba la corona puesta, pero también la corona representaba el poder territorial. De dónde a dónde era una corona, de dónde a dónde era lo que esta corona me daba de poder, ¿no? Un poco como lo que pasa con el Rey León cuando le enseña a su hijo y le dice: mira, todas esas tierras son de nosotros,
pues así el rey, ¿no? Tenía establecida cuál era la corona, cuáles eran las tierras de la corona. Por eso es que cuando llega Cristóbal Colón a América, pues inmediatamente él declara que la Nueva España, que en aquel momento todavía no era la Nueva España, ¿verdad? En ese momento se convierte, la declara como tierras pertenecientes a la corona española, y entonces el territorio de la corona española se expande del gobierno monárquico, ¿no? de un solo rey. Y entonces, bueno, esta forma obviamente que causó muchas desigualdades, porque el rey comía como quería, hacía lo que quería, se gastaba el dinero, hacía muchas cosas, y la gente que era la trabajadora, la que generaba el recurso, pues estaba en la pobreza. Y entonces teníamos la corona por acá en Francia, en Inglaterra, en España, ¿no? Y por el otro lado teníamos a la gente que no tenía recursos para comer, para vivir. Y entonces llegó el momento en que estos grupos se rebelaron y dijeron, ¿sabes qué? Ya basta. Y entonces surge la siguiente forma. Pero bueno, antes quiero comentarles que casi a la par de la monarquía hubo otra forma de gobierno que se conoció como oligarquía. En la oligarquía no nada más era una persona, porque además las características del rey era que no cualquiera podía ser rey, tenía que venir de la misma familia. No importaba cómo, porque había veces que se asesinaban entre ellos, se acostaban entre hermanos, entre primos, hacían un relajo. El caso era seguir manteniendo la corona. Por ahí hay una serie que se llama Juegos de Tronos, en donde ustedes pueden darse una idea perfecta de cómo es esta lucha por el poder en la monarquía, ¿no? Pero también vemos en la historia que no siempre era uno nada más el que gobernaba, sino que ese uno empezaba a invitar o a atraer al gobierno a personas de su familia. Y entonces a ese tipo de gobierno se le conoció como oligarquía. En la oligarquía no nada más gobernaba un rey, una persona, como en el caso de la monarquía. En la oligarquía gobernaba toda la familia, ¿no? O elementos de la familia estaban gobernando un reino o varios lugares del territorio. Entonces, bueno, ahí llevamos dos, monarquía y oligarquía. Lógicamente que la gente se harta de estas formas y entonces llega el momento en que surge la democracia, pero la democracia no surge así de manera mágica. La democracia antigua, las primeras ideas de la democracia surgen en Grecia con los filósofos griegos, Aristóteles, Platón, Sócrates y Sócrates, ¿no? Entonces estos pensadores, filósofos griegos establecen las bases de lo que es la democracia y ellos proponen una democracia directa. En la democracia directa consiste en que el pueblo podía ir a las juntas directamente, los habitantes, ¿no? Podían ir y tomar decisiones, qué calle se pavimenta, cuál no, o se aplana en aquellos años, ¿no? De Grecia, qué se construía, qué no se construía, qué se sembraba, qué no se sembraba, qué se hacía con los esclavos, qué no se hacía. Todas esas decisiones las tomaban en conjunto porque convocaban al pueblo, el pueblo iba y de manera directa votaba y decía se va a hacer esto, y lo que la mayoría decía era lo que se aplicaba. Esa era la teoría de la democracia directa. Democracia viene de dos términos, que es demos y kratos. Demos significa pueblo y kratos significa poder. Entonces la democracia era el poder del pueblo, ¿no? Un poder que estaba manifestado por la soberanía. La soberanía significa que el pueblo es el soberano, es el que manda, ¿no? Por lo tanto, como el pueblo es el que manda, la votación y lo que sale de ella es lo que se debe hacer, según la democracia directa. Sin embargo, con el paso de los años y el crecimiento de las ciudades, no siempre se pudo convocar a los habitantes, ¿no? Porque no había espacio. En donde, por ejemplo, en la Ciudad de México, ¿dónde metes a tantos millones de habitantes para votar? Segundo, porque no hay tiempo. ¿En cuánto tiempo tomaría pedirle la opinión a cada quien o hacer un debate para realmente lograr la democracia? Y el otro es el dinero, cuánto cuesta que la gente deje de ir a trabajar, cuánto cuesta que la gente esté dispuesta a estar ahí, y además, no sé, en este caso de la democracia moderna, ¿cómo rentar un espacio para que quepan todos? O sea, en el Estadio Azteca no cabemos todos.
en la Arena Ciudad de México no cabemos todos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahí la democracia directa se vuelve imposible, prácticamente imposible. Entonces, como es imposible en ese sentido, surge la otra forma de gobierno, que es la democracia representativa. Y la democracia representativa específicamente va a surgir en la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa, autores como Juan Jacobo Rousseau, Diderot, Voltaire y Montesquieu fueron los 4 pensadores precursores de las ideas de la democracia representativa y de la división de poderes. La democracia representativa va a tener como característica principal que está dividida, que el poder ya no está en un rey, que el poder ya no está en la familia, sino que el poder está en 3 elementos constituyentes. El primero es el poder legislativo. El poder legislativo va a ser el poder que se encarga de hacer, de analizar, de derogar leyes. Por eso se llama legislativo, porque viene de leges. La palabra leges, que significa leyes. En el poder legislativo, para los griegos, esta figura ya existía para los griegos también, los legisladores iban a estar en dos grupos, ¿no? En un primer lugar estaban los diputados, que en francés es député. Los députés, que quiere decir representante, eran la gente más joven dentro del gobierno, pero que tenía un cargo en él. Entonces ellos se sentaban abajo, ¿no? Había 2 niveles en las cámaras y entonces esas personas se sentaban abajo. Y luego venía la cámara de senadores, ¿no? Los senadores, que eran la gente más experimentada, de mayor edad, que ya habían tenido muchos años en el cargo, ellos se sentaban arriba, ¿no? Subían. Y entonces, senador viene de la palabra sen, que significa viejo sabio o maestro sabio. Entonces, en Grecia no podía haber senadores jóvenes. En Grecia los senadores tenían que ser de cierta experiencia, ¿no? Porque se supone que el senador era el máximo grado, era un sen. Y entonces, por eso a veces vamos a encontrar que en las noticias dicen la cámara alta o la cámara baja. A la cámara baja se refieren a los diputados, porque en Grecia eran los que se sentaban abajo, y a la cámara alta se refieren a los senadores, porque eran los que se sentaban arriba. Ahora en México, por ejemplo, están separadas. La Cámara de Diputados está en un edificio y la Cámara de Senadores está en otro edificio. Históricamente sería correcto decir la cámara alta y la cámara baja. Actualmente pues no tienen nada que ver, ¿no? Porque no están ni siquiera unos arriba de otros, están en diferentes espacios, en diferentes edificios y además separados geográficamente. Pero bueno, son tradiciones que la gente que ha leído y que sabe de historia pues le gusta usar y bueno, pues uno las entiende porque entiende el contexto, ¿no? También otro dato interesante de estas cámaras, que eso ya es en Inglaterra, ¿no? En donde se da el primer caso de boicot, que es luchar en contra del propio gobierno, ¿no? Que así se llamaba, se apellidaba el hombre, boicot. El boicot significa que las propias personas que supuestamente estaban del lado del gobierno o los propios integrantes de una asociación van a hacer lo contrario a lo que se está pidiendo, es decir, lo van a boicotear, le van a dar la vuelta, van a hacer lo contrario. Esa es una forma de manifestar alguna controversia que no se quiere respetar o que no se quiere dialogar, ¿no? En Inglaterra lo que pasaba era que las personas que estaban a favor del gobierno se sentaban del lado derecho de la cámara y las personas que estaban en contra del gobierno se sentaban del lado izquierdo. Entonces vamos a encontrar que en la televisión dicen la izquierda y la derecha. El PAN es de derecha, ¿no? Morena es de izquierda, por ejemplo, es algo muy recurrente que se dice. Aunque deberíamos de decir que en este momento Morena es de derecha, ¿eh? Según esta explicación que les estoy dando, entender que el gobierno en el poder, el gobierno que está en el poder es el gobierno que no tiene ni derecha ni izquierda, sino los seguidores, ¿no? En este caso, los que están con Morena, los que están con Andrés Manuel, serían derecha, en el sentido de que están a favor de
del gobierno. Y los que están en contra, PAN, PRI, PRD y esos partidos serían izquierda, serían oposición. Es decir, se han cambiado en México las situaciones. Porque la tradición de izquierda-derecha tiene que ver con el parlamento inglés y tiene que ver con cómo se sentaban en aquel momento las personas, ¿sí? Entonces, en este momento, Morena es de derecha y el PRI es de izquierda, ¿no? Históricamente se ha pensado que siempre la izquierda es buena, porque la izquierda está en contra del gobierno y siempre se suele pensar que el gobierno es malo. Entonces, yo de momento no recuerdo algún país en el que todos hayan sido de derecha, porque el gobierno fue bueno y todos han estado a favor del gobierno, no lo recuerdo. Pero sin embargo, esa es la explicación de por qué los periodistas dicen de izquierda, de derecha, cámara alta, cámara baja. ¿Qué significa senador? ¿Qué significa diputado? ¿No? ¿Y qué significa democracia? Y bueno, la democracia directa, que era ir a votar, ¿no? Y entonces llego a lo que quería, ¿no? Que es la democracia representativa. La democracia representativa es la forma en la que el pueblo dice, mira, yo sí quiero participar, pero no tengo tiempo. Entonces, como no tengo tiempo, te contrato a ti diputado o a ti senador, que significa representante o viejo sabio, para que me representes. Entonces tú ve y diles que acá en mi pueblo queremos esto y que no queremos esto otro. Entonces el diputado y el senador son trabajadores del Estado que sirven para representar los intereses del pueblo. Eso dice la teoría. No estoy diciendo que los nuestros lo hagan. Hay quien sí y hay quien no, ¿no? Estamos viendo la teoría de cómo está organizado el Estado y las formas de gobierno. Entonces, cuando surge esta representatividad, la democracia se convierte en democracia representativa, ¿no? La democracia directa es ir y votar directamente, tomar resoluciones directamente, estar en el mismo espacio al mismo tiempo y participar. Y la democracia representativa es yo no puedo ir, pero te mando un representante. Habla con mi representante, ¿no? Esa es la democracia representativa. Ahora, actualmente estamos en un momento muy interesante para la democracia, porque el futuro de la democracia, dice un autor que se llama Norberto Bobbio, la democracia está en pañales. La democracia todavía tiene mucho por explorarse, ¿no? por avanzar. Sobre todo porque en Latinoamérica todavía no logramos condiciones mínimas de bien común. Hay mucha desigualdad, hay mucha injusticia, que son los valores principales de la democracia. Entonces, mientras no haya estos valores, no es posible que exista la democracia. Hablamos de ella, ¿no? Sabemos que existe o que puede ser, pero en el sentido estricto todavía no hay una democracia real, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estamos en un momento histórico porque actualmente con las redes sociales tal vez sí se podría lograr más una democracia directa cercana a lo que decían los griegos. Porque ya todo el mundo tiene celular, ya todo el mundo tiene tablet, ya tienes internet y entonces puedes hacer valer tu decisión, ¿no? A través de los mecanismos de voluntad que existen, que son el plebiscito, el referéndum, el voto, ¿no? O el sufragio y bueno, esto que representa parte de la soberanía, el poder del pueblo para elegir a sus representantes, pero también como forma de vida, que es lo que vamos a ver en el siguiente video. Entonces, bueno, hasta aquí le dejo. Estos son los elementos más importantes, muy superficial, ¿verdad? Porque hay mucho de fondo en cuanto a las formas de gobierno, pero es importante que conozcan estas tres: monarquía, oligarquía, democracia directa y democracia representativa, y cómo funcionan, ¿no? Los senadores, los diputados, qué significan, de dónde vienen, qué es una persona de izquierda, qué es una persona de derecha, qué es la cámara alta, qué es la cámara baja, qué es el boicot. Todos esos son términos que nos pueden servir en el diálogo y para comprender qué está haciendo el gobierno, por qué los periodistas dicen unas cosas y qué significa cuando hablan de estas maneras, ¿no? Entonces, bueno, les agradezco mucho su atención y nos vemos en el siguiente video.